Esta es nuestra presentación general de los resultados de la operación estadística inventario bovino y bufalino en la aplicación del proceso estadístico para este ciclo 1-2024. Un poco para entrar en contexto sobre la operación estadística, entonces les voy a dar algunos datos generales sobre ella. Pues el nombre oficial de la operación estadística es inventario bovino y bufalino, su sigla es IBB. Pues es una operación que se considera importante para los componentes económicos del sector ganadero y busca aportar a la toma de decisiones en la política pública del sector y también para los usuarios finales, tanto privados como públicos, para realizar análisis, así como los que se están llevando a cabo en esta reunión, pero también otros que los diferentes usuarios de la operación consideren. La entidad responsable de la operación estadística es la Federación Colombiana de Ganaderos, FEGA, Fondo Nacional del Ganado. Esta es una operación estadística basada en registros administrativos. En esta operación se utilizan dos registros administrativos que hacen parte del ciclo de vacunación, que son el registro único de vacunación y el acta de predio no vacunado. El objetivo general de la operación estadística es generar información estadística del inventario bovino y bufalino en el marco del Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa por ciclo de vacunación nacional basado en la legislación actual general, digamos, que tiene el programa. El alcance de la operación estadística pues está fundamentada en los ciclos de vacunación, por lo tanto, tenemos unos alcances, unas excepciones, que son la zona, permítanme un segundo que es que no me está saliendo el puntero para poderles mostrar, ya. Tenemos entonces, la información se generará en todas las zonas libres con vacunación que tiene actualmente el país, exceptuando las zonas libres sin vacunación, que son los 7 municipios del noroccidente del Chocó, el departamento de San Andrés y Providencia, y a partir de ese primer ciclo de vacunación también se exceptúa la nueva zona que el ICA va a presentar como zona libre sin vacunación, y a partir pues de la suspensión que indicó el ICA, pues el departamento de Amazonas, Baupés, Guainía y el municipio de Miraflores en el departamento de Guaviare salen de la información que se genera para la operación estadística. La información del inventario se entrega por desagregación geográfica y es el resultado pues del proceso de acopio, procesamiento y análisis de la operación, y está basado, como lo explicó Óscar Cubillos al inicio de su presentación, en la norma técnica de calidad del proceso estadístico 1020. Aparte de los productos, de los cuadros de salida y las series históricas que genera la operación estadística, se generan 7 indicadores que nos permiten, a partir de medidas epidemiológicas de tipo tasa, determinar la participación departamental del inventario de predios, del inventario bovino y bufalino, también presentar la participación municipal por departamento del inventario de predios, de bovinos y bufalinos, y también la participación porcentual de la categoría de inventario en bovinos, bufalinos, y también participación por tamaño de predio según el número de animales. El universo de nuestra operación, como lo había comentado, entonces está conformado por todos los predios bovinos, por todos los predios pecuarios con bovinos y bufalinos existentes en Colombia, así como los bovinos y bufalinos que se encuentran en esos predios, exceptuando, como lo había comentado, las zonas libres sin vacunación y aquellas que se vayan a preparar para ser presentadas como zonas libres sin vacunación. La población objetivo, pues son los predios pecuarios donde se encuentran las 2 especies o una de ellas, y son objetos de vacunación de acuerdo a lo establecido en la resolución 1779 de 1998 que reglamenta el Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa. El periodo de referencia pues es cada ciclo de vacunación nacional. La frecuencia entonces de resultados será semestral y, como lo comentaba previamente, esta es una operación estadística basada en el aprovechamiento de registros administrativos. Como lo comenté, pues el RUP y el acta de predio no vacunado se desarrolla a partir del acopio de archivos de datos estructurados y, por lo tanto, nuestra operación estadística pues es de fuente secundaria. Acá pues vemos la estructura, digamos, de la operación en general. Pues nuestra fuente en este caso pues es la detección inicial de análisis y necesidades de nuestros usuarios, y también pues digamos, el registro que viene a partir del acopio de ese ciclo de vacunación, y pues acá están las otras fases. En este momento nos encontramos en fase de análisis. A partir de la finalización de esta reunión y con la aprobación del ICA y del área de planeación de FEDEGAN, podremos dar paso a la siguiente fase, que es la difusión de los resultados.
Nuestra operación estadística cuenta con certificación por parte del DANE como rector del Sistema Estadístico Nacional. También, como comentó Oscar al inicio de su presentación, esta es la certificación que tenemos actualmente basado en la norma técnica 1020-20. Ya hablando de los resultados, entonces, ciclo, que son los cuadros de salida y los indicadores. También vamos a poder encontrar las series históricas, encontrarán también pues el calendario de publicaciones de cada una de las operaciones que se ha realizado, encontrarán también la encuesta de satisfacción que siempre agradecemos que diligencien cuando visitan y hacen uso de los resultados y pues otros componentes del sistema de gestión de calidad estadístico. Ya entrando en materia sobre los resultados del inventario, como lo comentó Oscar Cubillos en la presentación previa, pues tuvimos un inventario de predios, una población marco que para nosotros es el equivalente a inventario de 616.901 predios. En bovinos tuvimos un total de 29.617.603 animales y en bufalinos 579.390. Esto, como lo comentaba Oscar también, pues lo vemos distribuido en este momento en todo el país. Acá en las columnas vemos la participación departamental de predios y en las líneas vemos la participación porcentual de animales. Los departamentos que concentran la mayor cantidad de predios en el país son Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, seguido por el departamento de Nariño. Todos estos, en general, departamentos que representan la producción en microfundio, son producciones en general familiares. Y en el departamento de Antioquia ya vemos también una distribución por predios un poco más grandes. Respecto a los departamentos que tienen el menor número, la menor participación por predio, tenemos a partir de este ciclo el departamento del Chocó, el departamento de Vichada y también Bogotá. Dentro de la clasificación pues, de la Divipola se encuentra como una unidad administrativa. Esto ocurre porque, como lo mencioné previamente, a partir del primer ciclo de vacunación de este año, el ICA suspendió la vacunación en los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía, que históricamente eran los departamentos que presentaban la menor participación en la zona libre con vacunación. Entonces, al momento que salen, pues estos otros departamentos que mencionaba, como el Chocó, el Vichada y Bogotá, comunidad administrativa, van a representar las menores distribuciones. Aquí vemos también que a pesar de la distribución, digamos, geográfica o por el tamaño geográfico que tienen los municipios, por ejemplo, en el Caquetá o en Casanare, que se marcan con el mayor número de predios, si nos fijamos, por ejemplo, en el departamento de Boyacá, que tiene 123 municipios, distinto a lo que ocurrió en el Caquetá o en Casanare, que tienen un número mucho menor, podemos ver concentrado un número importante de predios. Igual ocurre en Cundinamarca y se alcanza también a ver en el departamento de Antioquia, que tienen pues un número, digamos, mayor de municipios y tal vez visualmente uno puede identificar mayor concentración en otros departamentos, pero tiene que ver también con el número o el tamaño, digamos, de los municipios que destacan más en el mapa. Vemos aquí entonces el inventario de bovinos, pues esto, como lo mostraba Oscar Cubillos, también pues la especie bovina pues se encuentra prácticamente en todo el territorio nacional. También se ve representada, digamos, en los departamentos que veíamos con las mayores concentraciones porcentuales de animales. Y aquí vemos la distribución del inventario bufalino en Colombia, que, como lo mencionaron también previamente, pues es una especie que ha tomado relevancia dentro de la producción en el país y se destacan las zonas que son ricas, digamos, en cuerpos de agua que son favorables para esta especie y que también ha sido una de las causas por las cuales se ha considerado que la especie ha presentado un crecimiento importante. Se destaca la zona del Magdalena Medio de Santander, zonas en el Magdalena, en el departamento del Magdalena, que tiene los municipios con mayor número de animales de la especie, y otras zonas donde son importantes también a nivel de cría de la especie.
Respecto al inventario como tal, como veíamos y también lo mencionaba Oscar en la presentación, pues este ciclo tenemos el mayor número tanto en animales como en predios, especialmente en animales, un crecimiento importante. El aumento respecto al ciclo anterior en el total de animales, es decir, sumando las dos especies, fue de 593.948 animales y en predios tuvimos un aumento de 2.055. Ya como lo comentó Oscar, hay unos componentes económicos que sustentan ese aumento y también eso lo vamos a ver analizado un poco más al detalle con la participación que van a hacer los expertos que van a hacer sus intervenciones posterior a la mía. De manera importante, para este ciclo, en comparación con el ciclo anterior, se presentó un aumento en el departamento del Caquetá, que se explica principalmente por reactivación de predios y aumento de predios nuevos en el municipio de Cartagena del Chairá. El departamento del Caquetá ha venido presentando un crecimiento importante a partir de las circunstancias, digamos, que se han dado por la dinámica de la especie en esas zonas. Se presenta también un crecimiento importante en Cundinamarca, eso lo vamos a ver en el análisis que van a hacer los coordinadores regionales, y en el departamento de Cesar y Putumayo se presenta un aumento importante en predios. Hay una causa común en estos dos departamentos y es que en un municipio de cada uno de ellos se presentó un aumento por división de predios, por entrega de tierras, que aumentó de forma importante el número de predios en los departamentos. No se escucha, doctora. Yo creo que la silenciaron para que abra su micrófono. Ok, ya. Ahora sí. Es que estoy Sí, sintiendo. señora. Sí, señora, ya. Hay como una interferencia y se siente ahí el ruido en el fondo. Entonces, nuevamente les agradecemos cerrar sus micrófonos, por favor. Gracias, Eliana. Vemos entonces la disminución en el departamento del Guaviare teniendo en cuenta pues la salida del municipio de Miraflores, y en el departamento de Magdalena por temas relacionados con la situación de invierno que se presentó diferente a lo que había ocurrido en ciclos anteriores. En el departamento del Huila es más una tendencia relacionada con intereses económicos u orientaciones económicas que se dan en el departamento, donde el componente ganadero pasa a un segundo plano y la producción agrícola se convierte en un elemento o en el renglón más importante. Hablamos de café y de frutales que se han, digamos, dinamizado más dentro del departamento, y la ganadería vuelve, digamos, o pasa a un segundo plano. Eso, digamos, de manera general para el tema de predios. Como les comentaba, pues hay algunos elementos que vamos a ver ya más al detalle por parte de los expertos que van a hablar posteriormente. Aquí vemos pues el aumento en el departamento del Caquetá, pues acorde con lo que vimos en el aumento de predios. Digamos que esos predios nuevos y reactivados pues aumentan el inventario animal. En el departamento de Antioquia, distinto a lo que vimos, donde no hay un aumento importante de predios, sí vamos a ver aumento de animales. Ya Oscar también explicó en parte por qué está ocurriendo y eso lo vamos a ver de manera importante en el análisis que harán los expertos posteriormente. El departamento del Casanare, de número de animales, este es un semestre de nacimientos. A final de diciembre y principio de enero, febrero, se da el mayor número de nacimientos en estas zonas de cría de los llanos orientales, y en el departamento de Bolívar, que de alguna manera fue receptor de la situación que ocurrió en el departamento de Sucre por la disminución de, pues el tema de la ruptura de Caregato y otras situaciones relacionadas con la mojana sucreña. En el departamento de Córdoba, este se destaca en la reducción de animales, ya explicado previamente por los temas de exportación principalmente. En el análisis frente al ciclo homólogo, las situaciones son muy similares. Vemos aumentos y disminuciones que de alguna manera nos dan, digamos, reflejan una tranquilidad sobre lo que está, digamos, reflejando los datos por las similitudes o diferencias que se puedan dar por los sistemas productivos de cada uno de los departamentos. Vemos situaciones similares de lo que pasó en Córdoba o también lo que vemos con el departamento del Caquetá.
Eso en predios y también una situación similar en los departamentos donde hay aumentos o nacimientos. Por ejemplo, en Boyacá vemos ese aumento en predios o en animales relacionado con la ciclicidad de los ciclos del mismo ciclo productivo. Entonces, los datos, digamos, reflejan lo que normalmente ocurre en los departamentos frente a sus sistemas productivos. Ya un poco sobre la participación de sexos y grupos etarios para bovinos y bufalinos también lo explicó Oscar Cubillos. Aquí pues obviamente destacamos la distribución de hembras de entre 3 a 5 años, seguida por el grupo de mayores de 5 años. Y vemos también cómo las hembras bovinas pues tienen una participación mayor que los machos, también reflejando esos sistemas productivos lecheros, doble propósito que hay en el país. Y vemos también la distribución, como la mostraba él también a nivel geográfico. Vemos cómo se destacan los cordones lecheros donde se ven las hembras, que a diferencia de lo que vemos en el mapa de los machos, pues no se ven, digamos, tan fuertes los colores, donde se ve esa concentración de producción lechera en el país, en Antioquia, en Cundinamarca, en Boyacá y en Nariño. Pues acá vemos que no se ven de la misma manera la distribución de los machos, diferente a lo que pasa en las zonas donde tenemos sistemas doble propósito, como en los llanos orientales, en el Magdalena Medio, o en las zonas donde se finaliza la ceba, tanto para el consumo interno como para exportación en la costa atlántica. Aquí entonces también presentamos la distribución etaria a lo largo de la serie desde el primer ciclo 2019, pues acá como también lo comentaba Oscar, se ve el aumento en hembras menores de 1 año y en otros grupos, digamos, etarios como él lo comentaba y con el análisis ya que se presentó previamente. Aquí también pues vemos la distribución para animales del sexo de los machos, de bovinos, también el aumento, digamos, en estos nacimientos. Vemos aquí también entonces la participación de hembras y machos bufalinos. Vemos también, pues como lo comentábamos previamente, la importancia que tienen las hembras en esta especie, similar a lo que vemos en la distribución de bovinos. Sin embargo, la distribución geográfica sí es diferente si comparamos las dos especies. En bovinos vemos unas zonas donde hay concentraciones de hembras muy importantes y los machos se distribuyen pues de acorde con ese sistema productivo doble propósito de carne. Aquí en el sistema de producción de búfalos vemos aún, digamos, que se mantienen las dos especies de manera general en las mismas zonas, porque tiende a ser más un sistema doble propósito donde se procura aprovechar los productos y subproductos de ambos sexos sin una distinción tan clara como sí se ve en la especie bovina. Y vemos acá pues nuevamente también la distribución de las especies, de los sexos. Aquí vemos categoría etaria de hembras, también vemos su crecimiento, que a pesar del crecimiento que mantiene, digamos, la especie, el aumento que tuvo comparativamente con el ciclo anterior no fue tan alto. El ciclo pasado tuvieron el mayor crecimiento frente al ciclo 1-2020, sí, 1-2023 y 2-2023 fue el mayor salto que tuvo la especie. En este ciclo fue importante, pero no tan representativo como ocurrió el ciclo pasado. Acá entonces también vemos la distribución de los machos bufalinos, vemos pues cómo de alguna manera también se explica el crecimiento de la especie, a pesar de que acá tuvo, digamos, en los nacimientos una pequeña reducción, pero pues vemos cómo los machos, digamos, que están para finalizar, también empiezan a aumentar un poco en respuesta a lo que Oscar también explicaba por la situación económica del país. Y frente a la participación por tamaño de predio, pues nuevamente vemos, acorde con lo que explicaba la concentración en departamentos que tienen mayor participación o concentración de microfundio y de producciones tipo familiares, pues vemos cómo el tamaño de predio menor a 10 bovinos representa el 39.4% del total de los predios en el país, equivalente a 243.143 predios, que pues nos muestra cómo se concentra las dos especies, la mayor cantidad en tamaños pequeños de predios. Ya aquí vemos que a partir de los 100 bovinos o de los 250 bovinos, la participación se reduce de manera importante. El grupo que tiene la menor concentración de predios son los de bufalinos mayores a 1.000 animales, es decir, solamente donde encontramos bufalinos, y los predios que tienen presencia de ambas especies concentran, digamos, en la parte media de
esa distribución y los bufalinos aquí solos. Hay un dato importante que es de interés desde el punto de vista sanitario y también productivo, y es que más o menos la mitad de los búfalos en Colombia se encuentran en predios donde hay bovinos, distinto pues obviamente a lo que pasa con la especie bovina. Respecto a la variación de inventario a nivel predial, este pues es un ejercicio que se hace con la finalidad de identificar qué tanto varía individualmente los predios en Colombia entre ciclo y ciclo a partir de un conteo de 20 a menos 20 animales, y se hacen rangos de 100 hasta 1000 y de mayores a 1000. Entonces, para este ciclo, la distribución de esos predios en general se encuentra dentro de lo que normalmente se ha visto en el país. Sin embargo, los predios que tienen los rangos más altos a nivel negativo, que es este predio de 2.653 animales menos 6.253 animales en el departamento de Arauca, con otros predios que están en el mismo municipio y cercanos, pues se dio por una situación de cuarentena que estableció el ICA para hacer estudios de circulación viral. Este fue un tema que se trató en la reunión de cierre de ciclo por el impacto que esto puede llegar a tener en coberturas, especialmente en animales, porque tuvimos más de como alrededor de 12.000 animales sin poderse vacunar en 3 predios en el país relacionados con esta situación. Entonces, eso digamos que de alguna manera pues hace que el rango se amplíe. Si viéramos, digamos, otros predios que están debajo de este, el predio que tuvo variaciones que se establecieron por una vacunación estaba alrededor de los 2.000 animales, similar a lo que veíamos en el rango incremento, que es lo que históricamente hemos visto. Aquí vemos la distribución geográfica de esas variaciones. Vemos inicialmente incrementos y decrementos entre 20 y 100 animales, tanto en incremento como en decremento. Vemos pues que prácticamente en todo el país se hacen movilizaciones o variaciones del inventario, porque aquí no podemos hablar de movilización, sino variación a partir de la información de lo que se encuentra en el registro de vacunación de un ganadero en un ciclo frente al ciclo anterior. Entonces vemos que estas variaciones se ven en prácticamente todo el territorio nacional. Vemos ya como cuando las variaciones son entre 101 hasta 1000 animales, tanto en incremento como en decremento, ya se empiezan a concentrar en ciertas zonas del país, donde vemos que pues son zonas donde obviamente los periodos son más grandes, y también donde hay zonas donde los movimientos de exportación y finalización de animales son importantes. Van desapareciendo, digamos, este tipo de variaciones en zonas de minifundio, de microfundio, donde pues son seguramente mucho más distantes, digamos, o poco comunes. Y aquí pues vemos variaciones superiores a 1000 animales. Nuevamente se concentran en departamentos que tienen mayores extensiones en sus predios, en algunos municipios específicos, en el Bichada, en Arauca, y vemos algunas zonas de Córdoba, porque pues son zonas de finalización de los animales. Aquí en la variación de inventario, pues esta es la variación histórica. Esta variación pues refleja lo que veíamos en el cuadro inicial de variación de inventario, pero vemos la información a partir del 1/2019. Estas variaciones en incremento y decremento pues también reflejan ese aumento en el inventario que mencionamos previamente, tanto en predios como también lo podemos ver aquí en animales. Esas variaciones pues son mayores a las que vimos en el ciclo pasado. Un poco refleja la situación pues que ya hemos comentado previamente. Con esto entonces ya cierro nuestra intervención sobre el análisis general que hicimos desde la operación estadística. Agradezco pues la atención de todos